La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. En el estado de Florida, al sureste de Estados Unidos, se encuentra una famosa ciudad llamada Orlando. Allí se ubican los famosos parques temáticos de Disney. Pero más allá de la diversión de Disney World, también se le conoce por la cantidad de lagos en la zona en la que está. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Pues les saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas. Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa. Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es a través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa. Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265. Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Los médicos recomiendan que los humanos debemos beber al menos 2 litros de agua diaria, pudiendo ser 3 en días más calurosos. Pero para las personas que tienen problemas de salud, consumir agua es fundamental para que la recuperación sea del todo adecuada. Sin embargo, beber agua de baja calidad puede llegar a ser perjudicial. Millones de personas en todo el mundo sufren las consecuencias de ingerir agua contaminada. Pero hay alguien que nos ofrece un agua pura, completamente pura. Se trata de Jesucristo. Y hoy nos vamos al pasaje de la Biblia donde Cristo se refiere a sí mismo como el agua de vida, un agua diferente, la fuente de la vida eterna. Vayamos juntos al Evangelio según San Juan en su capítulo 4. La fuente de la vida. Hoy estudiaremos el Evangelio de Juan capítulo 4 desde el versículo 15 hasta el 54. Continuamos considerando el encuentro de Jesús con la mujer samaritana aquí en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y decíamos en nuestro programa anterior que esta mujer, que en un principio se había mostrado atrevida y descortés, tuvo un cambio de actitud mostrándose más receptiva. Sin embargo, ella todavía estaba pensando solamente en lo físico y por eso no pudo elevar sus pensamientos más allá del nivel del agua del pozo al cual había ido para sacar agua. Dijimos también que ella se había identificado como descendiente de Jacob, quien había cavado ese pozo. Y vimos que Jesús en su respuesta le aclaró que él no estaba hablando sobre el agua del pozo de Jacob, solo la estaba usando como un contraste con el agua de vida. Destacamos también que hay multitudes en la actualidad que constantemente buscan y encuentran el agua física. Sin embargo, no son tantos los que están buscando el agua espiritual. Pero en nuestro relato observemos ahora que Jesús había despertado un deseo por esta agua espiritual en el corazón de esta mujer. Leamos entonces el versículo 15 de este capítulo 4 de San Juan. La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Vemos que ella tenía sed de agua espiritual, pero le resultaba muy difícil apartar su pensamiento del agua de ese pozo. Dice el versículo 16: Jesús le dijo: «Ve,
llama a tu marido y ven aquí. Esta fue una pincelada maestra de Jesús. El agua está a disposición de todos, pero hay una condición. Se precisa tener sed, es decir, debe haber una necesidad. Por lo tanto, ella debía reconocer que era pecadora. La frase «ve, llama a tu marido» entraba en un tema delicado. Pero observemos ahora que la mujer nuevamente se puso impertinente. Leamos los versículos 17 y 18. Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Ella tenía razón en cuanto a eso. Vivía en adulterio. Nuestro Señor insistió en que cuando uno viene a Él, tiene que reconocer y confesar su pecado. Todos los secretos tienen que ser descubiertos delante de Él. Uno de los motivos para que aquella mujer no fuese tan popular entre las mujeres del pueblo era su popularidad entre los hombres del pueblo. La mujer estaba conmovida con lo que Jesús le había dicho, pero parece que ella quiso cambiar de tema y empezar una discusión sobre un tema religioso. Observemos lo que dijo en los versículos 19 y 20. Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Ahora, para aquella conversación, este era un buen argumento religioso. ¿Dónde debía uno adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? En aquel entonces este era un tema de controversia. Hoy en día hay muchas personas que quieren implicarse en polémicas en cuanto a la religión, pero no quieren vivirla. Estamos convencidos que la mayor parte de la superficialidad que muestran los que profesan ser cristianos se debe a que hay un encubrimiento de pecado. Hay mucha hipocresía, confesiones a la maldad y una negativa a hacer frente al pecado. Es fácil destacar el pecado que los moabitas cometieron hace unos 4.000 años. Pero, ¿qué diremos de nuestros propios pecados en la actualidad? Hay cierto temor por parte de los que exponen la Biblia en tratar el problema del pecado en las vidas de los cristianos, estimulándoles a que los confiesen a Dios para restaurar su vida espiritual. Pues bien, nuestro Señor no evitó la cuestión del pecado personal. Creemos que si usted de veras tiene dudas o preguntas sinceras, el Señor le revelará la solución. De modo que nuestro Señor trató el tema que esta mujer había planteado. Veamos ahora los versículos 21 y 22 de este capítulo 4 de San Juan. Jesús le dijo: «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos». Para esta mujer lo importante era averiguar si debía adorar a Dios en este monte donde los samaritanos le adoraban, o si debía ir a adorarle a Jerusalén, donde lo hacían los judíos. Y Jesús le dijo que vendría el día cuando Dios no sería adorado en ninguno de los dos lugares. ¿Por qué? La frase «la salvación viene de los judíos» quería decir que la salvación estaba disponible a través de Jesús, que era judío y descendiente de Abraham. Continuemos ahora leyendo los versículos 23 y 24. «Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso, estimado oyente, el lugar donde usted adora a Dios no es lo importante. Lo relevante no es dónde, sino cómo le adora. Nuestro Señor le contestó muy adecuadamente: Dios es espíritu, y el énfasis aquí no se refiere a optar por un lugar u otro. Los que le adoran de verdad deben adorarle conforme al Espíritu de Dios y a la verdad. Dice el versículo 25. Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Incluso los samaritanos esperaban la venida del Mesías, y esto es algo muy interesante.
Hoy en día, la segunda venida de Cristo es esperada y anhelada por aquellos que son de Él. Los que no son creyentes en verdad, aunque mantengan una membresía formal en una iglesia, tienen una especie de presentimiento constante de que pueda venir Jesucristo. Aunque digan que no creen en su segunda venida, la posibilidad de que Cristo vuelva pronto es algo que les perturba continuamente. Hace muchos años, un ateo en Londres declaró que lo que más le perturbaba era que la Biblia pudiera ser verdad y que Jesús pudiese venir otra vez. Si Él viniera, este hombre se daba cuenta de que se hallaría en dificultades. En ese caso es muy cierto que tal persona se hallaría en una situación problemática. Observemos ahora que esta mujer samaritana tenía un interés profundo y un vivo anhelo en su corazón. Los versículos 25 y 26 dicen: Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Cuán majestuosa y sublime fue esta declaración. Esta mujer ahora se hallaba cara a cara con el Salvador del mundo, con el Mesías. Estimado oyente, la pregunta que nos gustaría hacerle a usted hoy, no importa quién sea, dónde se encuentre o cómo sea su situación, es la siguiente. ¿Se ha hallado usted alguna vez cara a cara con el Señor Jesucristo como esta mujer se encontró un día? Ella se halló en su presencia, porque el mismo Señor le respondió: Yo soy el que habla contigo. Continuemos con los versículos 27 al 29. En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer había aceptado al Señor Jesús por fe y entonces corrió a la ciudad para contárselo a otros. Observe usted que no habló con las mujeres porque ella no hablaba ni se trataba con ellas. Algunos de esos hombres tenían relación con ella y estaban muy interesados en saber si este Jesús de quien ella hablaba podía de veras contar todo lo que ella había hecho. Por lo tanto, veamos lo que sucedió leyendo el versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Los hombres vinieron a ver a Jesús a causa del testimonio de la mujer, y es muy importante que veamos eso. El hecho de que la mujer testificara a otros fue una evidencia de su fe. Continuemos con los versículos 31 al 34. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Maestro, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El motivo por el cual Jesús pasó por Samaria fue hacer la voluntad del Padre alcanzando a esta mujer. En los versículos 35 al 38 el Señor continuó hablando con sus discípulos, diciéndoles: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Recuerde usted que esto tuvo lugar en el mes de diciembre y el tiempo de la siega en esa región sería en el mes de abril. Creemos que en esta época en que vivimos nuestro trabajo es el de sembrar. Por medio de la radio tratamos de sembrar la palabra de Dios. Creemos que las iglesias y las diferentes organizaciones cristianas son las que segarán. Estamos llegando a muchísimas personas que desean saber a dónde ir para ser instruidas en la palabra de Dios. Personas que han escuchado la transmisión del mensaje del Evangelio y desean saber más de la palabra de Dios. Por lo tanto, asisten a iglesias donde se enseña la palabra de Dios. Continuemos ahora con el versículo 39 de este capítulo 4 de San Juan.
Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: «Me dijo todo lo que he hecho». Muchos fueron alcanzados en Samaria a través de esta mujer que tenía un pasado de dudosa moralidad. Continuamos ahora leyendo los versículos 40 al 42. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer: «Ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo». ¡Qué relato más maravilloso tenemos aquí! Vinieron al agua viva y bebieron de él. La única condición era la de tener sed. Estimado oyente, usted nunca sabrá que tiene sed hasta que se dé cuenta de que es pecador. El profeta Isaías dijo en el capítulo 55, versículo 1 de su libro. El profeta Isaías dijo en el capítulo 55, versículo 1 de su libro: «A todos los sedientos venid a las aguas». Y en el capítulo 7 de este Evangelio de Juan, versículo 37, leemos: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Estas palabras serían pronunciadas más adelante, cuando el Señor Jesús, puesto en pie en el templo, alzaría la voz proclamando esta invitación. El agua de vida fue y es actualmente ofrecida a cualquiera, pero la condición era y es hoy en día tener sed. Pues bien, en aquella ocasión fueron muchos los samaritanos que vinieron a él y bebieron. También en nuestro tiempo encontramos situaciones similares a esta. Son muchos los que llegan a conocer a Cristo por medio de la influencia de otros. De hecho, es el efecto que tiene una vida sobre otras vidas y el impacto de una personalidad sobre otra lo que muchas veces impulsa a una persona a conocer a Cristo. Pero nuestra fe tiene que mantenerse en algo que sea más sólido, más seguro que simplemente una persona humana. Un joven puede tener padres extraordinarios y por medio de su influencia llegar a conocer a Cristo y vivir según el ejemplo de aquellos padres. Pero si este joven no tiene ningún contacto personal con Cristo mismo, entonces, más tarde, cuando ya no tenga la influencia de sus padres, le veremos tropezando y cayendo. Y a lo largo de los años hemos visto muchos de estos casos. Ejercer una influencia sobre otro para guiarle a Cristo es una experiencia maravillosa. Pero no deje, estimado oyente, que las cosas se queden allí. Asegúrese que el individuo tenga su propio contacto y relación personal con Jesucristo. Vemos que esto fue lo que sucedió con aquellos samaritanos que manifestaron que no creían solo por lo que aquella mujer les había contado, sino porque ellos mismos habían oído personalmente a Jesús, conociéndole como el Salvador del mundo. Y así terminó el episodio del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Leamos ahora los versículos 43 al 46 de este capítulo 4 del Evangelio según San Juan, donde Jesús sanó al hijo de un noble en Capernaum. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Observemos que Juan nuevamente presentó los datos geográficos al narrar este incidente. Jesús salió de Samaria, se dirigió a Galilea, y muchos galileos creyeron en él porque le habían visto en la fiesta y habían observado las cosas que él había hecho. Después fue a Caná de Galilea porque allí había un noble cuyo hijo se encontraba en Capernaum. Leamos el versículo 47. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Aquí tenemos a un padre que ejerció fe a favor de su hijo, y esto ilustra lo que acabamos de decir. Asegúrese, estimado oyente, de que sus propios hijos tengan un contacto personal con Jesucristo. Lo esencial habría sido que aquel padre trajera a su hijo a Cristo.
Creemos que tenemos el derecho de esperar que nuestros seres queridos lleguen a conocer a Cristo. Debemos ejercer nuestra propia influencia sobre las vidas de otros. Creemos que usted tiene que ser un testigo ante sus seres queridos y tiene que revelar en su propia vida que tiene una fe viva en Cristo y que esta es una experiencia que funciona en la vida práctica. Estimado oyente, si usted tiene hijos, recuerde que su propia vida ejerce una influencia poderosa sobre los demás. Pero volvamos a nuestro relato y leamos los versículos 48 al 50. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre protestó porque no buscaba simplemente señales, milagros o prodigios. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre protestó porque no buscaba simplemente señales, milagros o prodigios. Él quería que su hijo fuera sanado, y esto era lo único que le interesaba. Jesús entonces respondió a la fe de este hombre y sanó al muchacho, y así ocurrió un milagro maravilloso. Pero fue una lástima que este padre no trajera a su hijo a la presencia de Cristo, lo que era realmente importante, aunque quizás le trajo después de que fuese sanado. Vemos que la mujer samaritana, que había sido la mujer mala, trajo a los hombres de su ciudad para que éstos se encontraran cara a cara con el Señor Jesucristo. A usted, estimado oyente, le es posible tener influencia sobre otros. Quizás usted sea el único que puede alcanzar a una determinada persona para conducirla a un encuentro personal con Cristo. Y ahora, leamos los versículos finales, desde el 51 al 54. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le informaron diciendo: «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: «Ayer a la 1 p.m. se le pasó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y ahora leamos los versículos finales desde el 51 al 54. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le informaron diciendo: «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: «Ayer a la 7:00 se le pasó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es difícil estar seguros de la hora que Juan utilizó. Según la hora romana, esto habría ocurrido alrededor de las 7 de la noche. El padre esperaba que toda su familia conociera a Cristo. Cada uno de ellos tendría que ejercer una fe personal, pero este hombre había ejercido su influencia en ellos para conducirles hacia Cristo. Este fue el segundo milagro que hizo Jesús, y recordemos que Juan utilizó la palabra señal para referirse a aquellos milagros. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y estimado oyente, esperamos que al considerar estos incidentes de personas tan diversas que tuvieron un encuentro personal con Jesús, recuerde usted que Jesús es el camino para llegar a la presencia de Dios. Es necesario reconocer nuestra condición personal y aceptar la obra de la redención que Jesús realizó en la cruz a favor nuestro, ocupando nuestro lugar, para recibir así el perdón y la vida eterna.
La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual. Es lo que esperamos que experimenten un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser. Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com. Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. 91 422 0524, ese es el número fijo, pero también tenemos un número móvil 601 20 32 65, ambos con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España. También tenemos un correo electrónico info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre. Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Espero que te haya gustado este episodio de La Fuente de la Vida. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal. Hasta la próxima. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.